la evidencia número 5, que es la evidencia de Barr. La evidencia de Barr dice que nos habla de presentar bebidas ofrecidas clasificando bebidas alcohólicas, no alcohólicas, cervezas, vinos, fermentados, cócteles, licores y destilados. Y la competencia es elaborar preparaciones de bebidas según procedimiento establecido, aplicando técnicas de bar, normativas y estándares de seguridad e higiene correspondientes. Esta evidencia lo que hace es abogar a esta competencia que ustedes van a hacer en su práctica laboral, ¿no es cierto? Entonces aquí hay un ejemplo de una tabla de una clasificación de bebidas alcohólicas y analcohólicas. Ya, aquí tienen, por ejemplo, jugo de piña, gaseosa, cerveza, vinos, ¿no es cierto?, caipiriña, whisky, amaretto. Y ahí los clasifican entre si son alcohólicos, no alcohólicos, y si son cervezas, vinos, fermentados, cócteles, licores, destilados. Por ejemplo, si nos vamos al Syrah, que es un vino, ¿no es cierto?, bastante dulce, dentro de este tiene clasificación como es una bebida alcohólica, es un vino, y al ser vino obviamente es fermentado. ¿Ya? A eso se refiere la clasificación. Y nos dice que tienen que ser al menos 20 bebidas. Entonces ustedes hacen esta misma tabla, pero obviamente no con los ejemplos, sino que con 20 nuevas bebidas, que obviamente tienen que ser diferentes, no pueden ser todas iguales. ¿Ya? Para que las puedan clasificar. Y también aquí arriba tienen que ingresar su nombre, obviamente. ¿Ya? Esto es bastante simple, esta evidencia, que sería la evidencia número 5 sobre servicios de bar. Luego tiene la evidencia número 6, que vamos a revisarla enseguida, que nos dice que aboga a ejecutar servicios de comedores y bar con responsabilidad y respeto, utilizando distintas técnicas de venta de diversas preparaciones, aplicando procedimientos técnicos de atención al cliente, normativas y tendencias existentes según tipo de empresa. Y esta evidencia es sobre los protocolos de servicio. Y nos dice que ustedes tienen que describir protocolos de servicio. Antes de empezar ustedes con la evidencia, hacerles recuerdo que tienen que llenar esta parte, que varias evidencias que nosotros hemos visto con Andrea no hacen esta parte donde ustedes tienen que borrar esto que dice el nombre del estudiante y poner su nombre. Y aquí tienen que borrar la parte que dice que sale la de las líneas y llenarlo. Quinto semestre 2020. Sede Osorno. Mi computador, como les contaba anteriormente, utiliza otro sistema, por lo tanto esto yo no lo veo con el Office, así que se me ve corrido, pero ustedes esto lo van a tener arriba. Aquí ustedes tienen que eliminar esta palabra ejemplos y rellenar ustedes, donde en cada uno de estos tienen que hacer un protocolo. Tienen presentación personal, tipos de mesa, distribución de mesa en salón, técnica de repaso de materiales, tipo de montaje de mesa, técnica de mantelado. ¿Ya? Estos protocolos se basan en un concepto que es el protocolo de servucción. Vamos a mostrar en Google. Si se fijan, para que vean cómo se escribe, dice proceso de servucción con B corta, que dice que es el proceso de elaboración de un servicio, o sea, la organización de estos elementos físicos y humanos en relación al cliente empresa. Eso, como ven, yo lo sacamos de ahí de mismo Google, para que ustedes vean cómo es de fácil encontrar esta definición. Este proceso de servucción viene siendo los protocolos que ustedes van a utilizar en un restaurante. Ya esto ustedes lo vieron con el profesor Germán, donde ustedes veían cuál era, cómo tenía que ser cada parte del servicio. Y cuando hablamos de protocolo se refiere a un archivo o en este caso una evidencia, donde ustedes dejan registrado cómo tiene que ser el paso a paso para un servicio. Por ejemplo, presentación del personal. Y ahí ustedes lo que tienen que hacer ahí es escribir aquí, en la descripción, paso a paso detallada. Vuelvo a decir, si es presentación personal, ahí puede ir, por ejemplo, cómo tiene que ser la vestimenta del garzón,
si puede poner las manos en el bolsillo o no, incluso qué frases puede decir, cómo atender, qué tiene que preguntar primero o después, si tiene que estar peinado o no, etcétera. Cómo tiene que ser la presentación de este personal, tanto física como verbal, ¿ya? Y ustedes ahí en la descripción van anotando paso a paso o detalle de este tema. En los tipos de mesas lo mismo, por ejemplo, qué mesas van a utilizar para el salón, qué mesas van a utilizar para qué tipo de servicio. En distribución de mesa también, cómo van a distribuir las mesas, si es que las van a distribuir de forma lineal, de forma en diagonal, etcétera, y en relación a qué. Ustedes van definiendo paso a paso o detalladamente cómo va a ser este servicio en este salón. Lo mismo con la técnica de repaso de materiales. ¿Cómo van a hacer esta técnica? Si lo van a hacer con alcohol, con vinagre, con vapor, con agua caliente, con algún químico, si es que lo van a hacer antes del servicio, después del servicio, después de atender a cada mesa, antes de atender a cada mesa. Van a repasar, por ejemplo, las copas una vez a la semana, cada 3 días. Todo se puede poner en el protocolo, pero lo importante es que detalle todo, completo. Luego tienen la descripción del tipo de montaje de mesa. En la mesa, cómo se va a montar la mesa en este restaurante ficticio. Ustedes tienen que ponerse en el caso de un restaurante ficticio, si es que ya empezaron la práctica algunos, recuerden cómo era y pueden describir incluso en ese lugar cómo era. Quienes no pueden idearse un restaurante ficticio y describir. Cómo va a ser el montaje de la mesa, qué tipo de montaje, recuerden que hay diferentes tipos, cómo van a montar las copas, a qué centímetros de la mesa o del borde de la mesa van a estar los platos, los cubiertos, qué tipos de cubiertos van a utilizar, si va a ser el mismo montaje para la cena que para el almuerzo, etcétera. Lo mismo para la técnica de mantelado, qué técnica de mantelado van a utilizar y en qué momento, los colores, por ejemplo, si van a utilizar la misma para almuerzo, cena, para alguna ocasión especial, pero en alguna fiesta, etcétera. Es bastante simple en realidad, igual que la otra evidencia, solo que lo que se pide aquí es que sea un detalle completo. Es como cuando nosotros hacíamos la ficha técnica de proceso, ¿no es cierto?, en cocina, de una receta, donde nosotros decíamos, la idea de la ficha técnica es que la persona que lea esta ficha técnica, sin saber, ahí tenga todas las respuestas de todo el proceso. Lo mismo pasa aquí, que esta persona, este garzón, esta persona que llega al salón nuevo o nueva, lea este protocolo y sepa ya cómo tiene que ser su presentación personal, cómo van a ser las mesas, cómo se van a distribuir, cómo van a repasar, qué tipo de montaje van a utilizar, cómo van a ser los manteles, el mantelado en general. Le responda detalladamente a cada una de esas dudas que puedan presentarse. Para eso lo mejor que pueden hacer ustedes es hacer el proceso de introspección donde ustedes leen esto y dicen, ya, si es que yo llegara a este restaurante, ¿qué preguntas me haría? Y si es que pregunto esto, ¿me responde mi descripción o no me responde? Esa es la idea, de que sea bien acotado. ¿Ya? Si nos vamos al instructivo de elaboración de evidencias, que también está en la plataforma cargado, está entonces la evidencia 5, por ejemplo, la de bar, y dice elaborar preparaciones de bebidas según procedimiento establecido, aplicando técnicas de bar normativas y estándares de seguridad e higiene correspondiente. ¿Ya? Esto tiene una ponderación de un 5%. Y la 6, que es la que vimos recién, dice ejecutar servicios de comedores y bar con responsabilidad y respeto, utilizando distintas técnicas de venta de las diversas preparaciones, aplicando procedimientos técnicos de atención al cliente, normativas y tendencias existentes, según el tipo de empresa, y es igual a un 5%. ¿Ya? Entonces la de bar era mínimo 20 bebidas y en la de servicio
para hacerse más fácil, yo les decía, ustedes pueden imaginarse un salón ficticio. Si nos vamos abajo donde está la descripción, leamos para ver si corresponde a lo que dijimos. Dice evidencia 5, registro de tipo de bebidas ofertadas. Presentar en planilla Excel las bebidas ofrecidas en el lugar de práctica, logrando hacer una clasificación entre bebidas alcohólicas, no alcohólicas, cervezas, vino fermentado, destilado. Lo mismo, quienes ya empezaron sus prácticas pueden asociar todas estas evidencias con lo que ya han visto un poco en la práctica, y quienes no pueden ideárselas. Evidencia 6, protocolo de procedimiento de servicio de comedores. Documento presentado en Word, entregado por Santo Tomás, el que vimos recién y que está en la plataforma, en el que deberá indicar los protocolos con que cuenta el centro de práctica respecto al servicio de comedores, detallando el tipo de servicio y describiendo su ejecución. ¿Ya? Entonces ahí ya les da una guía de cómo describir esto. Lo pueden enfocar al tipo de servicio y cómo se ejecuta. Dichos protocolos tienen relación con la presentación personal, tipo de mesa, distribución de mesa en salón, técnicas de repaso de materiales, tipo de montaje de mesa, técnicas de mantelado. O sea, lo que hablábamos anteriormente. ¿Ya? Importante que ustedes mantengan los formatos que están en el sistema, no los cambien, no entreguen diferentes. Si es en Excel, que no lo entreguen en Word, por ejemplo, o con un diseño diferente, sino que lo mantengan. Y recuerden que cada evidencia es individual, por lo tanto ustedes, si tienen evidencia 5 y 6, tienen que entregar dos archivos, un archivo con la evidencia 5, un archivo con la evidencia 6. No pueden entregar un archivo con las dos evidencias juntas. Y volvamos a recordar la pauta de evaluación. La pauta de evaluación, ¿no es cierto?, que ya la vimos la semana pasada, pero la vamos a ir recordando cada semana, que esta se evalúa al final de la entrega de esta evidencia, que nos dice, por ejemplo, que entrega las evidencias parciales, si las entrega la totalidad, que describe estas evidencias. Por lo tanto, ustedes cuando suben esta evidencia a la plataforma mediante esa herramienta que es como un foro, ustedes tienen que describir qué evidencias están entregando, ¿no es cierto? Porque ahí se realizan descripciones coherentes para cada una de las evidencias proporcionadas en cada entrega de acuerdo con los requerimientos de la carrera. Proporciona evidencias coherentes, entonces las evidencias, que todas estén bien entregadas, que todas sean coherentes. Considera la reimplementación. Recuerden que nosotros con Andrea vamos reimplementando mediante la plataforma estas evidencias, y ustedes después estas tienen que pasarlo a un portafolio donde se les va a subir el formato, donde ustedes simplemente van a tener que tomar todas, ordenarlas y subirlas como un solo archivo. Pero obviamente, como nosotros ustedes van entregando semanalmente y nosotros vamos retroalimentando, es importante que antes de entregar este archivo con el compilado de todas las evidencias que entregaron esta semana, ustedes lean las retroalimentaciones para ir cambiando lo que se necesite y así los puedan agregar a este portafolio, y el portafolio sea la entrega de estas evidencias ya retroalimentadas y ya cambiadas los errores. Por eso pregunta, o aquí nos habla de si considera esta retroalimentación. Cumple con la totalidad de los requerimientos del formato de la entrega del portafolio. Por eso les decía yo que es importante que no cambien el formato. Cumple con la entrega del portafolio en el plazo indicado por la carrera presentada, o sea, cada viernes. Cada viernes que entreguen las evidencias que se están pidiendo. Aquí que utilicen el vocabulario técnico y no haya errores idiomáticos o ortográficos. Que lo suban mediante el aula y no por correo, por ejemplo, o no por otro lado, sino que mediante el aula virtual. Y que tenga un comportamiento ético, respetando la fuente de información, siendo riguroso en la selección de las evidencias solicitadas. Esto, por ejemplo, nosotros podemos asociarlo con la copia. Aquí podemos decir que esto nos habla de comportamiento ético, por ejemplo, que no copien las evidencias. Muchos en sus recetas las copian de internet, y eso no hay problema, porque nosotros no vamos a inventar recetas, ustedes no van a inventar recetas, porque no es lo que se está pidiendo.
pero sí se está pidiendo que si ustedes agregan una receta, sepan pasarla a una ficha técnica como corresponde y sepan utilizar el vocabulario técnico que corresponde. Por ejemplo, si ustedes utilizan una receta que habla de nata, en vocabulario técnico yo hablo de crema de leche, no de nata. Si dice revolver, por ejemplo, o mezclar suavemente una receta, usted sabe que técnicamente eso es incorporar mediante movimiento envolvente, ¿ya? No está diciendo que ustedes no puedan buscar una receta, pero si la van a utilizar, tienen que utilizarla y variarla para que corresponda al vocabulario técnico, que es el que ustedes aprendieron en estos años. Y esto tiene una ponderación de 36 puntos, de los cuales con 22 tiene ya la nota 4 o aprobada. ¿Dónde van a subir estas evidencias? Vamos viendo. Entonces ustedes van a su asignatura, ¿no es cierto? Práctica laboral, ir a mi aula, lo lleva al aula de la práctica laboral. Y ustedes bajan. Primero recordar que aquí en anexos actualizados está cada uno de los anexos que van utilizando semanalmente. Si se fijan, ahí está el anexo 5 y 6. Y en pautas actualizadas está el instructivo del portafolio y la pauta de evaluación que vimos recién. Entonces arriba dice entrega de evidencias. Ustedes ya han ido entregando estas semanas. Perdón. Ya, entrega de evidencias. Y ustedes se fijan, primero tiene, dice evidencia 8 de mayo, esas fueron las que subieron la evidencia 1 y 2. Evidencia 15 de mayo, que es hoy día aquí ustedes en esta parte suben la evidencia 3 y 4. Y el próximo viernes, el 22 de mayo, suben en el tercer link que sale ahí, la evidencia 5 y 6. Ustedes pinchan y los lleva a esta pestaña donde abajito, igual que las anteriores, dice en el extremo inferior derecho, responder. Pinchan responder y ahí agregan la descripción de la evidencia, ¿no es cierto? Y abajo agregan las dos evidencias y le ponen enviar al foro. ¿Ya? Recordar que cada uno de los links es para las evidencias de la semana. Evidencia 1 y 2, evidencia 3 y 4, evidencia 5 y 6, evidencia 7 y 8.